capítulo 13, versículos 5 y 6. Solamente nos vamos a centrar en estos dos versículos para desarrollar la temática del sermón. ¿Todos lo tienen? Es importante que todos estén en la Biblia. Todos tienen sus Biblias. Vamos a leer todos a la luz de la palabra. Leemos la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, iglesia, ¿cómo podemos decir en esta mañana? Confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner en las manos del Señor esta palabra. Padre que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Padre, te damos gracias porque este ha sido un tiempo glorioso, ha sido un tiempo maravilloso, Señor, en la cual mis hermanos y yo, Señor, venimos aquí a este lugar, Señor, para engrandecer, glorificar, exaltar tu glorioso y poderoso nombre, bendito Rey. Gracias, Padre, por darnos, Señor, el deseo, Padre, y el privilegio, Señor, de poder venir a adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque esto, Señor, que tú nos das, Padre, no nos lo da el mundo, Señor, Padre. El gozo que tú nos proporcionas, Señor Jesucristo, cuando venimos con una adoración genuina de todo corazón, Padre, tú derramas de tu paz, tú derramas de tu espíritu, Señor. Tú nos derramas de ese gozo, Padre, que tu iglesia necesita, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que esta palabra, Padre, que viene, Señor, es una palabra, Padre, cargada de mucha fe, Señor, cargada de mucha fe, mucha esperanza, mucha fuerza, Señor, a una iglesia, Padre, que en este momento, Señor, nos encontramos, Padre, en unas circunstancias, Señor, donde los afanes de esta vida, Señor, los afanes de este mundo, Padre, nos han debilitado, Señor, Padre. Nos hemos sentido cansados, Señor, nos hemos sentido agotados, Señor, por el trabajo, por los quehaceres de la casa, Señor, Padre, por cualquier actividad, por el estudio, Señor. Pero Dios, en esta mañana te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor Dios, recordándonos, Padre, estas promesas que el Señor Jesús nos ha dado para que nosotros las pongamos en práctica, Señor, Padre. Te pido, Dios del cielo, que seas tú quitando de mi vida, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor, Padre. Todas las cosas, Señor, que no te agradan, Señor, Padre, quítala de mi vida, Padre. Sé tu Espíritu Santo hablando por medio de mi boca, Padre. Quita toda sabiduría de hombre, toda sabiduría humana, Padre. Que tu palabra, Señor, Padre, llegue al corazón de mis hermanos, bendito Dios. Así como tú, Señor, hiciste esta palabra en mi vida como rema, Padre. Te damos el honor y la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, el pasado miércoles, ¿cuántos estuvieron conectados en el servicio que hacemos los miércoles? Gloria a Dios. Y yo siento que el Señor me inquietó mucho y el Señor me decía, es que si el Señor está poniendo a los pastores que nosotros hablemos de cómo vencer la afán y la ansiedad, es porque algo está pasando. Y algo está pasando, ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Y es que el pueblo de Dios, si usted se pone a analizar lo que hablaba Dios por medio de la pastora, de estar pasmados, es una situación donde es como un adormecimiento, en la cual el adormecimiento se generan por varias circunstancias de la misma vida. Y nosotros, lo que el Señor en esta mañana quiere hablarnos en su palabra, es que Él nos ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Pero hay algo que me llama la atención de lo que estuvimos leyendo, que el Señor estaba diciéndonos en esta mañana que vuestras costumbres sean sin avaricia. Y el Señor me habla a mí particularmente, yo sé que a ti también te habla particularmente, y dice, nosotros en este momento, ¿por qué estamos tan afanados? ¿Por qué estamos tan ansiosos? ¿Por qué tenemos tanta preocupación? ¿Por qué estamos dejando que el estrés de esta vida haga que nuestra fe esté como que tambaleando, como flaqueando? Usted y yo no sabemos que, como lo mencionó la pastora alguna de las sermones, es que el diablo sabe que el pueblo que no ora, obviamente, ¿qué hace? Está débil, ¿cierto? Y si el pueblo de Dios no ayuna,
pues evidentemente vamos a tener que estar siempre pasmados. La solución a esto se llama ayuno y oración, iglesia. Esto es muy importante que tú entiendas. Pero ¿por qué te estoy citando estas costumbres sin avaricia? Porque es que a nosotros los seres humanos nos encanta tener posesiones. ¿A cuántos de los que aquí están dicen, no, a mí no me encanta cosas de posesión? Yo digo, wow, qué bien, te felicito, pero te estás engañando tú mismo, porque todas las personas queremos tener cosas, ¿o no? El tema aquí es en qué forma lo hacemos y cómo se convierte estas cosas una idolatría, en la cual reemplace la adoración a Dios. Y te estoy enfatizando en tu trabajo, en tus horas de trabajo, en tus horas laborales. Yo te voy a decir una cosa, hoy en día no hay una persona que yo no le pregunte, ¿y cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay, yo me siento tan cansado, me siento tan agotado, no me alcanza el tiempo para nada. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted está orando? No, lo que pasa es que ya el tiempo no me está alcanzando para orar, porque yo siento que ya el tiempo no me está rindiendo. Y créeme que eso está pasando, iglesia, no solamente con esa persona, eso me está pasando a mí, el que te estoy predicando. Y por eso el Señor, cuando me pone esta palabra, a mí me está diciendo, Jefferson, ponte las pilas, porque el activismo que tú estás llevando todos los días está tambaleando, ¿qué? La fe. ¿Entiendes? Y eso puede generar en nosotros y en mi vida algo que se llama tan horrendamente como es la frialdad espiritual. Y eso es lo que el Señor no quiere que su iglesia tenga. El Señor, que espera de su iglesia, espera una iglesia avivada, una iglesia apasionada, una iglesia que el Señor, nosotros en la presencia de Dios podamos decir, Señor, yo necesito que tú administres mi tiempo, porque hoy en día reconozco que las 24 horas que estoy viviendo parece que fueran menos. Yo no sé tú, pero yo parece que estuviera viviendo menos horas. Y el cumplimiento de las profecías se están dando tal cual como están escritos en la palabra. Dice que cuando venga el Señor se recortarán los días. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender, de cómo nosotros hoy en día estamos administrando el tiempo. Es muy importante que tú y yo entendamos en qué está depositado mis fuerzas y todo lo que soy. A ganar dinero, a ganar plata, a ganar posesiones, a que mis hijos estén bien, que económicamente sean suplidas todas las necesidades, pero tú día a día te vas desvaneciendo. ¿Acaso eso tiene sentido, iglesia? ¿Eso tiene sentido? Iglesia, si tú y yo no le ponemos un tate quieto a la forma como estamos viviendo, y si tú estás viendo que tu tiempo con Dios se está recortando, ojo, algo está pasando mal. Algo mal está pasando. O una de dos, o no estás administrando bien tu tiempo, o otra cosa es que estás reemplazando a Dios por otras cosas. Así de sencillo, iglesia. Los tiempos de Dios son innegociables. Aquí hay personas que vienen al púlpito y se quedan dormidas. ¿Pero por qué se quedan dormidas? Porque sencillamente hay algo que el mundo me está absorbiendo de tal manera que me está limitando poder venir a adorar a Dios con toda libertad. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Lo que el Señor en esta mañana me habló primero a mi vida, y es que, Jefferson, vuestras costumbres deben de ser sin avaricia. Es decir, los afanes de la vida hacen que yo no trabaje 8 horas, sino que yo trabaje 12 horas para ganarme un dinero extra, de tal manera que esas 4 horas de dinero extra que me voy a ganar para ver bien a mi familia, lo estoy recortando a la presencia de Dios. ¿Cierto? Iglesia, hay algo que tenemos que tener claro en esta mañana, y es que el Señor sabe cuáles son tus necesidades y cuáles son las mías. Pero el Señor sabe también y conoce tus intenciones, si estás dejándote llevar por los afanes de esta vida, o estás diciéndole al Señor, Señor, toma el control de mi vida para que los afanes de esta vida no jueguen una mala pasada en mí.
¿Sí me entienden? Es importante que, iglesia, vea, yo les digo una cosa, y yo sé que ustedes aquí no me van a alzar la mano de pena, pero si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿quiénes de los que vinieron a la casa de Dios se encuentran cansados? Yo creo que la respuesta va a ser yo. Yo vengo cansado. ¿A cuántos de los que están aquí les costó en esta mañana levantarse para venir al culto? Me costó. Entonces hay algo que tenemos que evaluar, iglesia. Eso es lo que tenemos que entender, en qué me estoy enfocando mis esfuerzos, iglesia. Ahora bien, el mensaje que el Señor viene a traernos es de fe, es de esperanza, es de creer todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado como iglesia. Hoy en día Jesucristo necesita a un pueblo que, en vez de estar adormecido por las cosas de este mundo, Jesucristo necesita una iglesia que invierta esas prioridades y que ponga a Dios en el primer lugar para que Dios pueda encargarse de tus prioridades. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia de hoy? ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo lo contrario. Estoy colocando mis prioridades primero y luego a Dios. Y déjame decirte, iglesia, que eso es un grave error, lo que estamos haciendo. Porque si nosotros ponemos primeramente al reino de los cielos, poner la mirada en el cielo, el Señor Jesucristo nos ha dicho de que todas las cosas vendrán por añadiduras. Entonces, iglesia, el pastor de pastores conduce a su rebaño. El Señor Jesucristo en estos tiempos quiere que la iglesia coma buenos pastos. Y esos buenos pastos es producido por algo que se llama el deseo de adquirir lo que el Señor me quiere dar a su pueblo. El deseo de llegar a su presencia. El deseo de proporcionarnos su gloria, su gracia, su palabra y todo lo que hay en ella. Iglesia, esto es una situación compleja la que estamos viviendo. Y quizás en el transcurrir de la misma vida, las personas se van enfriando, se van agotando, se van siendo apáticos. ¿Pero por qué? Porque estas personas, como les mencionaba, están poniendo sus prioridades por encima de las de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice, mira, las personas, lamentablemente, y yo me incluyo, yo estaba pensando, ¿me voy a comprar la Vitacerebrina o me voy a comprar el fósforo 15? ¿Cuál de las dos me va a servir? O sea, yo pensando así, por Dios, iglesia, no, porque es que esto es el agotamiento que genera tu trabajo y tú manejas un computador y estás hablando con tus clientes. Entonces yo decía, ven acá, ¿será que estas pastillas que voy a comprar tiene más poder que ir a la presencia de Dios? ¿Ah, iglesia? Entonces el Señor me decía, oye, Jefferson, tú tienes que ir a la fuente de vida. Jesús es la fuente de vida. Tú no tienes por qué ir a buscar a una tienda naturista que me duele el codo, que me duele el brazo, que me duele el cuello. Todas esas cosas que generan los afanes de la vida. Que ando estresado, que ando con dolor de cabeza. Y la gente del mundo dice, oye, ponen su confianza y su esperanza más en el fósforo 15 o ponen el Vitacerebrina que ir a buscar a Dios. Y no solamente la gente del mundo, yo pienso que yo también me incluyo ahí, iglesia. Y no sé si tú estás identificado conmigo, pero yo me fui tentado a comprarlo. Y yo dije, vale 75. Y yo, no, yo no lo voy a comprar, está muy caro. Voy a la presencia de Dios. Ahí es gratuito, iglesia. Es gratis, no te cuesta un peso, iglesia. ¿Y tú por qué tienes que sacar de tu plata para que eso te remedie lo que tú estás viviendo, iglesia? Eso no tiene sentido. ¿Pero qué le hacemos más caso? Claro, es que esto tiene un método eficaz para tu cerebro y te recuerda la memoria y todo eso. Sí, pero hey, pensemos algo. ¿Eso es beneficioso para tu cuerpo o trae también beneficios para tu alma y para tu espíritu? ¿Me entiendes? Cuando vamos a la presencia de Dios, no solamente tiene el efecto en tu cuerpo, sino que también tiene un efecto natural, sobrenatural en tu alma y en tu espíritu, porque revitaliza tus huesos y te da la fuerza para seguir adelante, iglesia.
A mí me dio muy duro este mensaje, ¿sabes por qué? Porque yo estaba acostumbrado a decir, hombre, es que las cosas que me está ofreciendo el mundo me beneficiar a mí para yo poder obtener mejores resultados laborales, ¿cierto? Y me voy a medicar. Y resulta que cuando el Señor me da una bofetada y me dice, Jefferson, ojo con lo que vas a hacer porque estás desconfiando de mi poder. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde el Señor nos tiene que dar una bofetada, porque nosotros estamos ¿qué? Actuando bajo ¿qué? Nuestras fuerzas y no pidiéndole las fuerzas al Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es ese pasto que nosotros en este momento estamos de comer? El pasto que el Señor Jesucristo proporciona a todo su rebaño, donde Él ha prometido que Él es el pan de vida, donde Él ha prometido que Él es la fuente de agua viva, donde Él ha prometido que Él es el camino que lleva al Padre, donde ha prometido de que Él no nos va a desamparar, porque aquí lo dice claramente, iglesia, aquí dice que el Señor es mi ayudador. Amén. Y yo le creo a esa palabra. Y yo le creo al Señor cuando Él me dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Entonces, ¿qué hace la iglesia y qué hace las personas del mundo? No nos dejemos contagiar de lo que el mundo hace, iglesia. No, vamos a hacer meditación, yoga, de relajación. Eso no tiene sentido. Todos los métodos que el hombre haya creado para que nosotros no pongamos nuestra confianza en el Hijo de Dios, tú tienes que discernir y decir, no, esto no va conmigo. Amén. Mi fe y mi confianza no puede estar girando en torno a las cosas que me ofrece el mundo. ¿Acaso el mundo tiene más poder que Dios? Iglesia, ahí es donde tú tienes que demostrar realmente en quién estás creyendo, en quién estás confiando, iglesia. Así que, como les decía, hoy en día vemos, después de la pandemia, yo no sé si fue antes o después, no me acuerdo muy bien, pero desde que se comenzó estas epidemias y todo eso, la iglesia como que ha perdido fuerza. O no sé si me estoy equivocando yo. Algunos aprovechamos el tiempo de oración, porque se los digo, fue un tiempo glorioso, pero cuando llegó otra vez la rutina, ¡prum!, otra vez se recortó ese tiempo glorioso. Iglesia, y eso no puede estar pasando. Amén. Es importante que nosotros entendamos que todo lo que produce el dolor de cabeza, todo lo que te produce la ansiedad, todo lo que te produce el estrés, todo lo que te produce las preocupaciones, las dolencias en tus huesos, las dolencias en tus hombros, todo eso lo produce ¿qué? Los afanes de esta vida. Amén. Y como vemos en las consultas psiquiátricas, iglesia, se me han aumentado los pacientes después de la pandemia. Veo pacientes con crisis mentales de ansiedad, de preocupación, de estrés. Y el psiquiatra dice, mejor, más gano plata. Pero las personas que no saben que para ir a un psiquiatra, el Señor Jesucristo es nuestra salvación, es nuestra cura. Amén. Pero para nosotros poder tratar a este tipo de personas, el Señor Jesucristo me tiene que tratar a mí primero, ¿o no? Amén. Y nosotros poder decirle a la persona que venga con esa preocupación, ese estrés, esa ansiedad, ese nerviosismo, ese miedo, decirle, es que el Señor me sacó de eso y yo lo doy por testimonio. ¿Y tú crees que si tú no pones la mirada en el Hijo de Dios, Él no lo va a hacer contigo? Con autoridad. Amén. Y con la palabra de Dios, claro está. Para que esa persona se convenza que la única solución, la única esperanza a esta crisis que se ha desatado en el mundo, como la ansiedad, la fatiga, el estrés, el que no me alcanza el tiempo, es que nosotros lleguemos a esa fuente inagotable de amor y de vida, que es la presencia de Dios. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos pastos que la iglesia de hoy está comiendo? Por sus frutos conoceréis. Yo no tengo por qué decirte nada. Usted es el testimonio de qué pasto está comiendo. El pasto árido, seco, inservible de este mundo, que te está generando más agotamiento y que está debilitando más tu fe,
o tú quieres comer de ese pasto que el pastor de pastores está ofreciendo a la iglesia desde que Él se entregó por nosotros hasta que venga para ver una iglesia victoriosa. Iglesia, una iglesia con poder, una iglesia donde nosotros podamos testificar de un Cristo de la gloria. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo la bendición de las redes sociales, y esto va para mí también y recibo esa exhortación, de que nosotros no reproduzcamos todas estas bendiciones que están plasmadas en el canal de YouTube de la iglesia y lo pongamos y que la palabra de Dios pueda correr? Algo está pasando, iglesia. Tu atención y tu mirada no sé en dónde están puestas, pero es importante, iglesia, que entendamos cuál es la fuente en la cual nosotros estamos yendo en este momento. Pilas, iglesia, no recortes tu tiempo de oración. Pilas, no recortes tu tiempo de intimidad con el Señor, tu alabanza, tu adoración, iglesia. No lo recortes. Trata en lo posible, iglesia, de que tú puedas enfocarte en que Dios es quien tiene el control de todas tus cosas. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, iglesia? ¿Por qué nos cansamos tanto? ¿Por qué tenemos tanto dolor de cabeza y tanto estrés? Porque nosotros no dejamos actuar a Dios en las cosas de mi vida. Porque nosotros actuamos por nuestra propia fuerza. Y eso es lo más delicado del asunto. Nosotros nos cansamos. Hay una iglesia que necesita el poder de Dios. Hay una iglesia que necesita ser libertada bajo esta opresión que estamos viviendo. En estos últimos tiempos que el Señor Jesucristo está poniendo a su iglesia para que prediquemos de la gracia, no lo estamos haciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Es porque en este momento no estamos enfocados en realmente lo que debemos de estar enfocados, iglesia. Tú y yo, cuando conocimos la gracia, debemos de ser los primeros participantes de que esa gracia corra hacia otras personas. Y no te quedes pasmado, no te quedes quieto. Entonces, vamos a recordar, iglesia, varios principios o varias promesas que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios nos ha dejado. Y yo sé que cada uno de nosotros los ha leído, pero es importante, iglesia, que vuelvas y lo leas. Y no solamente lo leas, sino que lo medites en tu corazón. Y que eso pueda producir en nosotros el efecto en la cual la palabra fue enviada para transformar nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesucristo nos va a decir lo siguiente. Hay dos ejemplos cotidianos que pasaron, uno con los discípulos y otro con la mujer samaritana. Entonces quiero citar a Juan capítulo 6. Versículo 31 al 35. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, 31. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer o a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os va a dar el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le preguntaron los discípulos y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si nosotros vemos esta primera promesa en la cual el Señor Jesucristo nos está recordando en esta mañana, donde Él le está diciendo claramente, mira, los padres, nuestros antepasados fueron sustentados por mi Padre en el desierto y descendió maná del cielo y les dio a comer físicamente. Pero lo que yo he venido a darles ahora a ustedes sobrepasa más que ese sustento. Y el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, iglesia, pon tu mirada en las cosas del cielo.
¿Por qué? Porque Él dice que el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es decir, que cuando nosotros llegamos a la plenitud de Cristo, iglesia, y nosotros dependemos únicamente de las promesas que están en la palabra de Dios, es donde nosotros empezamos a ver cómo el Señor empieza a tomar posesión de todas nuestras cosas. Hay algo muy importante, iglesia, y es que una de las cosas que más detiene la bendición en un pueblo es la manera como nosotros, por nuestra propia fuerza, queremos resolver nuestras circunstancias, no dándole la gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Como primera medida, le recuerda a sus discípulos que cuando Él vino a la tierra era para dar vida eterna a aquellos que realmente necesitan de la vida eterna, es decir, nosotros. Todos los que estamos aquí sentados necesitamos ¿qué? De la vida eterna. El pan de vida que el Señor Jesucristo nos ha prometido a dar a nosotros va mucho más allá de las posesiones, de los bienes materiales que tú y yo tengamos. El Señor Jesucristo lo que más desea en nosotros es que los que estamos aquí sentados podamos depender única y exclusivamente de su voluntad y de su presencia, iglesia. Entonces, el pan físico, ¿sé qué? Se acaba. Amén. El pan físico se acaba. Pero el pan que el Señor ha prometido darnos jamás se va a acabar. Y es eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Nosotros tenemos que desarrollar en Cristo Jesús una dependencia absoluta. Amén. Y si nosotros desarrollamos una dependencia absoluta en el Hijo de Dios, ¿usted cree que las preocupaciones y las cargas tú las vas a llevar? No, las va a llevar es Él. Porque estamos confiando ¿en quién? En Él. Amén. Es importante que tú y yo entendamos eso. No nos creamos los superhéroes que podemos hacer todo. Nosotros no podemos hacer nada. Jesús es el que nos da la fuerza para hacerlas. Amén. Por eso es que muchas veces, iglesia, nos vemos tan afanosos y tan ansiosos y vemos que de pronto queremos hacer las cosas tratando de desplazar el tiempo a solas con Dios y tratando de robarle a Dios, porque es que nosotros somos unos ladrones, porque el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Él. Amén. Amén. Y nosotros estamos diciendo, no, es que tú no mereces sino 5 minutos de alabanza o 5 minutos de oración. Y el resto yo lo hago por mí. Usted puede creer que usted pueda estar avivado haciendo esa práctica. ¿Usted cree que usted va a conseguir en el reino de los cielos cosas para el Señor? Jamás. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es decirle a Dios, yo resuelvo mis cosas por mí mismo. Yo no sé cuántos de los que están aquí entramos a las 4:30 de la mañana y lo primero que nos postramos al Señor es, Señor, entregamos en tus manos este día. Y si las personas que hicieron esto antes y lo dejaron de hacer porque la vanagloria de la vida los absorbió, déjame decirte que todavía estás a tiempo de recuperar el altar. Recupera ese tiempo con el Señor. Porque cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, a nosotros inmediatamente se nos va todo malestar, se nos va el cansancio, se nos va el agotamiento. Y lo otro, lo más importante, iglesia, que cuando entramos a la presencia de Dios, el Señor nos da de su plenitud y de su gozo. Entonces, por eso es tan importante, iglesia, que nuestras vidas no estén tanto girando en torno a lo que el mundo me puede ofrecer, o los medicamentos que me puede ofrecer, o las terapias psicológicas o psiquiátricas que nos pueden ofrecer. La única solución a todo eso se llama Jesús. El Hijo de Dios es el único que nos va a traer libertad, y a despojar el cansancio de nosotros. Por eso Jesús a sus discípulos les dijo, me imagino que los discípulos tendrían hambre. Entonces yo quiero de ese pan, dame ese pan, yo quiero ese pan. Y el Señor le dijo, es que ese pan que tú me estás pidiendo es un pan terrenal, pero lo que yo tengo que ofrecer es para que tú lo comas eternamente. Amén.
Amén. Segundo punto, Jesús es el pan de vida. Ese es el primer punto. El segundo punto, Jesús es la fuente inagotable de vida. Juan 7, 37 al 38. Un capítulo adelante. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, esa fuente inagotable de amor, de gozo, de paz que el Señor Jesús ha prometido para su pueblo, ¿será que nosotros como ovejas sí estamos buscando ese pasto? Yo anhelo de ese pasto. Yo anhelo de esa proporción, de ese alimento. Iglesia, entre más nosotros estemos sin orar, sin leer la palabra, sin ayunar, sin adorar, para el enemigo va a ser de gran bendición, entre comillas. Pero si nosotros volteamos la torta, ¿qué va a hacer el enemigo? Mirar que hay una iglesia que se está levantando con poder. Amén. Y con autoridad. ¿Por qué? Porque esa iglesia avivada está trayendo las almas que él tenía cautiva al reino de los cielos. Mira todo lo que proporciona el poder de Dios cuando una iglesia que va a la fuente inagotable de vida. Porque como dice la Escritura, sobre nosotros correrá ríos de agua viva cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y le entregamos allí todas nuestras cargas. Y nuestras cargas, ¿qué hace el Señor? Se las lleva. ¿Y qué hace el Señor con su iglesia? El Señor ve la condición que estamos atravesando. Y por eso el Señor lanzó esta palabra a nosotros, porque créeme que hace 30, 40, 50 años, de pronto la iglesia de esos tiempos no estaba tan afanosa y tan ansiosa como la que estamos viviendo hoy en estos últimos tiempos. Y esta palabra el Señor Jesucristo la lanza a su iglesia diciendo: el que tenga cargas, yo se las voy a quitar. Amén. Si tú has venido con cargas, si tú has venido con preocupación, si has venido con dolor de cabeza, con estrés, si has venido con cualquier circunstancia que hayas venido, Jesucristo te quita esa carga que está tan pesada, en la cual lo llevó a la cruz. Amén. Y vámonos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 25 al 30. Mateo, capítulo 10, del 25 al 30. El Señor comienza con una oración. Primero, dice la palabra del Señor. Mateo 10 del 25 la palabra ahí no es, pero usted sí lo sabe. Y si alguien me recuerda ese texto, se lo agradezco. Venid todos aquellos que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Gloria a Dios. Mateo 11, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea mi Dios. Venid y a mí y descansad. ¿Usted cree que cuando usted lee esta palabra, qué debe producir en nosotros, iglesia? Una paz. Amén. Debe producir en nosotros ¿qué? Un refrigerio, ¿cierto? Y si el Señor Jesucristo lo está diciendo, es porque ve tu condición y mi condición, que nosotros tenemos que llegar a su presencia en esas condiciones, porque el trabajo gasta. El trabajo, ¿qué hace un trabajo? 8 horas te desgasta.
mentalmente y físicamente, ¿cierto? Que hace un trabajo, debilita, ¿cierto? Pero muchos de los cristianos, en vez de llegar en la noche y postrarse ante el Señor y arrodillársele a Él diciéndole: Señor, yo te entrego todas mis cargas, te entrego esto que me está quejando, Señor, te entrego mi cansancio, te entrego mi dolor. ¿Usted qué cree que va a pasar cuando usted toma esa actitud en las noches? De venir de un día tan trajinado, de tanto trabajar y llegar a la presencia de Dios. ¿Qué hace el Señor ahí, iglesia? Aquí lo dice claramente: venid a mí todos los que estén trabajados. En la traducción nueva, la nueva versión internacional dice: los que estén cansados y cargados. En la nueva traducción dice: con cargas pesadas. ¿Usted cree que todo lo que nosotros hacemos en el día no es pesado? ¿Cierto que sí? Obviamente, porque nosotros venimos de un trajinar. Pero iglesia, ¿qué está prometiendo en este momento el Señor Jesucristo? Que cuando tú llegas a la presencia de Dios y pones todas esas cargas delante de Él, el Señor se las lleva. Y el Señor se las lleva de tal manera que cuando tú duermes y reposas tu cama, tu cabeza en tu almohada, reposas como un bebé. Yo no sé cuántos de los que están aquí han sentido eso. Yo lo he sentido. ¿Ah? Qué pesar que una persona tenga que buscar una pastilla para que lo duerma. Eso sí da tristeza, ¿cierto? Pero el Señor viene a libertar a esas personas que están atadas a esas pastillas. Yo no puedo dormir sin esa pastilla. ¿Pero por qué? Si está la fuente inagotable de la vida, que es Jesús. Amén. Que es el que puede traer libertad. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, el Señor ha prometido quitar tu carga y mi carga. ¿Con qué fin, iglesia? Obviamente tenemos que entregarle a Dios nuestros pecados, tenemos que entregarle a Dios nuestras cargas, tenemos que decirle: Señor, Padre, lléname de tus fuerzas, para el día siguiente en la madrugada estar como sin nada buscando su rostro. Iglesia, así es como el Señor quiere levantar a una iglesia con poder, con autoridad. Que en estos últimos tiempos nosotros podamos decirle a la persona que está en esa circunstancia: el Señor Jesucristo me ha dado esa libertad para yo poder vivir en plenitud, para que tú entiendas de que si el Señor lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Amén. Cuando hago los devocionales con los jóvenes, y siempre me pasa, y los jóvenes son testigos, el pastor se levantó a las 5:35, fue porque mi carga estaba tan pesada el día siguiente que mi cuerpo físico no dio para levantarse el devocional. ¿Ah? Pero cuando el Señor viene y yo llego a su presencia y empiezo a clamar y empiezo a adorar y empiezo a acostarme en la noche a paz con el Señor, soy el primero que me conecto al devocional. Y eso pasa, iglesia. ¿Por qué? Porque hay pasión. ¿Por qué? Porque hay pasión. Entonces, número uno, para poder que el Señor Jesucristo a su iglesia nos liberte de esta opresión, de estos afanes de esta vida, de que nos liberte de todas las cosas que se están moviendo hoy en día para ocasionar en nosotros un enfriamiento, es ir al pan de vida que es el Señor Jesucristo, que por medio del Señor Jesucristo no vamos a tener hambre, jamás. No solamente la parte física, sino la parte espiritual. El Señor nos ha dado la bendición de poder comer de su pan y mantenernos firmes. Amén. El Señor dice: todo aquel que quiera de mi espíritu, venga y beba. Y eso es lo que tenemos que hacer continuamente, es decir, de llegar al Señor y venir ante Él diciendo de que nosotros necesitamos de Él todos los días. Que tu oración no mengue, iglesia, que tu oración sea constante. Y el Señor Jesucristo quita tu carga. ¿Cuántos creen a esa palabra? Entonces, vámonos nuevamente a Juan, capítulo 6. Juan 6.
versículo 27. Mira lo que dice el Señor con respecto a las cosas cotidianas. Trabajad. Juan 6, 27. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es tu objetivo en este día? ¿Cuál es tu objetivo en esta mañana? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta mañana, iglesia? Trabajad por la comida y el sustento de mi casa, o la comida que proporciona Jesús, que es la vida eterna. Hay una decisión muy importante para nosotros, la iglesia, y es en cómo nos estamos esforzando y cuáles son las fuerzas que estamos depositando para proporcionar o el desgaste físico, mental y emocional que produce el trabajar inalcanzablemente, trayendo un sustento a mi familia donde la comida se puede escasear, o invirtiendo esa prioridad diciendo, Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu espíritu, necesito que me ayudes para que esta proporción de la comida espiritual que tú me vas a dar permanezca para siempre, llevándolo consigo a la vida eterna. Es decir, lo que es corruptible, lo que nosotros vemos corruptible, que todo se daña, que todo se va a acabar, porque dice que vámonos a la escritura, Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 20. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín se corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en donde, iglesia, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín se corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia, en esta mañana? Volver a recordar todas estas promesas que están visibles y que están dadas para ti y para mí. Que solamente llegar a Cristo para que Cristo sea dándonos a nosotros un corazón que no dependa tanto de los hombres, que no dependa tanto de las cosas terrenales, que no dependa tanto de las cosas materiales, sino que nosotros podamos, ¿qué? Hacer tesoros en el cielo, iglesia. Hacer tesoros en el cielo, de tal manera de lo que nosotros podamos hacer en esta tierra pueda glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser tu consigna, iglesia. Entonces, basta ya, iglesia, la inseguridad es la que ocasiona que nosotros podamos tener el amor al dinero y no las cosas de Dios. Esto es lo que pasa cuando una persona no confía en Dios y en toda su palabra. Así que, iglesia, seamos diligentes. Seamos diligentes y seamos unas personas que realmente nuestra mirada no esté puesta en la tierra, sino en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús a su iglesia le dice, no se perturbe tu corazón, porque mientras tú estás tan afanado en hacer propiedades, tener finca, raíz, tener muchas posesiones, el Señor Jesucristo está haciendo moradas para que tú y yo podamos estar con Él en la eternidad. Mientras yo me preocupo, escúchame, iglesia, por hacer cosas aquí en la tierra que se corrompen, que lo acabamos de leer, que la orilla y el porín se desbasta, se desvanece, el Señor Jesucristo lo que está diciendo a su iglesia, hombre, yo estoy haciendo cosas mejores por ti. Y vamos a Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Juan 14, mira lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Mientras tú estás tan afanado,
mientras yo estoy tan afanado, mientras tenemos tanta angustia por hacer cosas aquí, el Señor Jesucristo dice, es que esto lo que estás haciendo no tiene sentido. Mira lo que sí tiene sentido, iglesia, para que tú y yo entendamos. Jesús dice, no se perturbe, iglesia, vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿dónde? Lugar. ¿Para quiénes? Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. El Señor ha prometido que vendrá otra vez y tomará a mí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, iglesia, de verdad, no vale la pena malgastar tanto tu vida en las cosas terrenales más que las cosas del cielo. Amén. Porque mientras tú estás malgastando tus fuerzas y estás malgastando tu vida, discúlpame la expresión, matándose como un burro, tratando de llevar el sustento de tu familia, ¿a causa de qué? De mis fuerzas. El Señor lo que está diciendo es que esto no va a tener nada en comparación a lo que va a venir, y es su gloriosa venida. Y es bueno, iglesia, que nosotros, esas fuerzas que nosotros Dios nos está dando, la podamos dar para Él, porque eso es incorruptible, iglesia. Eso es lo que el Señor ha venido a decirnos en esta mañana. Así que no te desampararé, no te dejaré, porque el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos de los que están aquí sabe, iglesia, de que el Señor no nos va a desamparar? Que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a su iglesia, a no poner tanto su mirada en las cosas de la tierra. Pon tu mirada en las cosas del reino de los cielos. Amén. Así que no se perturbe tu corazón, no te perturbes. Si has venido con cargas, si has venido con preocupación, si has venido con estrés, si quizás tú dices, me están dando dolores de cabeza con mucha frecuencia a causa de muchas cosas que estoy viviendo, el Señor Jesucristo tiene el poder para sanar. Y yo lo creo. Usted y yo no creemos que el Señor pueda renovar nuestras fuerzas tan débiles que estamos. El Señor lo puede hacer. Yo tengo fe que Él lo puede hacer, iglesia. ¿Tú tienes fe que el Hijo de Dios puede restaurar tus fuerzas? Entonces ponte de pie, por favor, vamos a orar.